Hoy nos sumergiremos en un tema emocionante y desafiante, el trémolo en la guitarra clásica. No puedes subirle la velocidad, el ritmo te sale como una cabalgata a caballo, no está parejo ni fluido. Entonces, este es tu video. Muchos de ustedes han expresado interés en dominar esta técnica y hoy les traigo una guía completa y definitiva con ejercicios específicos para ayudarte a lograrlo. Quédate hasta el final, después no quiero quejas si no te sale porque no viste todo el video o te saltaste un ejercicio. La lección de hoy es poderosísima, así que sin más preámbulo, ¡vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que están ayudando a muchísimas personas en todo el mundo con este libro, Cómo construir una interpretación. Ya está traducido al italiano, al español y al inglés. El trémolo es una técnica que confiere a la guitarra un sonido distintivo y emotivo, ya que imita el canto. En la guitarra, la nota siempre cae después del toque. No obstante, con este recurso, al hacer una enorme cantidad de notas rápidas y repetidas, da el efecto como si la melodía se sostuviera. Hay grandes obras con inclusión de este recurso. Sonata 3 de Ponce, piezas características de Federico Moreno Torroba, concierto en re mayor de Mario Castelnuovo Tedesco. No obstante, tengo una mala noticia. Dominar el trémolo solo te hace mejorar el trémolo. No te sirve para hacer escalas, no te sirve para hacer arpegios, rara vez te sirve para otro recurso. No obstante, entraremos en este canal en profundidad en los ejercicios que te harán dominarlo a la perfección. Naturalmente, el trémolo se efectúa con la digitación pulgar, que toca el bajo, anular, mayor, índice. ¿Por qué? Porque esta es la forma más sencilla que tiene la mano de hacer una digitación circular. Lo puedes probar vos mismo sobre la mesa o sobre el aro de la guitarra. Pero para estudiarlo es bueno probar otras digitaciones. Mayor, índice, anular, anular, índice medio y todos tipos de combinaciones. El primer ejercicio que daba el maestro Carlevaro es hacerlo exactamente al revés. Pulgar, índice, mayor, anular. Pulgar, índice, mayor, anular. Esta digitación nos pone a prueba porque es menos natural que PAMI. La velocidad y el control son aspectos cruciales del trémolo. Utilizaremos un metrónomo para mantener un ritmo constante mientras practicamos, comenzando lentamente y aumentando gradualmente la velocidad a medida que ganamos confianza y precisión en nuestros movimientos. Ahora veremos solo la mano derecha y en cuerdas al aire. Si te está gustando el video, suscríbete. También puedes ayudarnos compartiéndolo, dando un like o haciendo una membresía de 2 euros que nos ayuda a seguir subiendo material educativo para tu desarrollo. Otro ejercicio muy bueno es tocarlo en una misma cuerda. Una vez que se logra parejo, ir separando poco a poco el pulgar, primero en la segunda cuerda, luego en la tercera cuerda, más tarde en la cuarta cuerda y así sucesivamente. Siempre practicarlo con metrónomo. Veamos sobre la práctica. Otra cosa importante es no practicarlo siempre sobre la primera cuerda, sino hacerlo también sobre la segunda, sobre la tercera, porque en ocasiones la obra lo pide así.
Otro ejercicio extraordinario es cambiarle el acento. Primera vuelta haces con acento en el pulgar. Pulgar, acentuado. Anular, mayor, índice. Pulgar de vuelta. Y después cambias el acento y lo haces sobre el anular. Anular, mayor, índice, pulgar, anular. Después sobre el mayor. Mayor, acentuado, índice, pulgar, anular, mayor. Y después, por último, índice acentuado. Índice, pulgar, anular, mayor, índice. Entonces, en esta rueda lo podés empezar a practicar sobre segunda y primera cuerda y después ir abriendo la mano con el pulgar. Y así sucesivamente en todas las cuerdas. Hace muchos años tomé clase con Miguel Ángel Girolet, un gran guitarrista argentino, y él recomendaba, siempre en las masterclass, despertar mucho el anular para hacer trémolos, porque has visto que es como una pata de palo, siempre el trémolo parece que suena como cabalgando y sale una cosa como despareja. Que rítmicamente no funciona. Por eso es muy importante hacerlo subdividido con metrónomo y hacer estos ejercicios que te voy a recomendar a continuación. Con cuerdas al aire. No hace falta que le agregues mano izquierda. Solo anular mayor. No me lo creas, compruébalo vos mismo, es poderosísimo. Secreto del final del video. La coordinación entre la mano izquierda y la derecha es esencial para un trémolo fluido. Practicaremos ejercicios que se centran en la sincronización de los movimientos de ambas manos, asegurando que cada nota se toque en el momento adecuado y con la intensidad adecuada. Si se escucha la última nota de cada compás, y antes del desplazamiento de la mano izquierda, verás cómo suena todo mucho mejor. Te doy un ejemplo con Recuerdos de la Alhambra del maestro Francisco Tárrega para demostrarlo. Solo el primer compás. Antes de moverse después de esto, está digitado con dedo 1, 2 y 3. Pero antes del cambio de posición, la última fusa que suena es justamente el dedo 2. Si haces el cambio con ese mismo dedo a la cuarta cuerda, puede ser que no se escuche la última nota del trémolo. Entonces, también tiene que ver cómo digitamos la mano izquierda, ser inteligentes para que hagamos los cambios siempre pensando en escuchar claramente la última nota antes del cambio. Esta introducción, en lo personal, yo en vez de digitarla como está escrita en la versión de Tárrega, la digitaría directamente así. ¿Para qué? Para no tener que cambiar el dedo 2, que es la última nota del compás, a la cuarta cuerda. Y sonaría, pienso yo, bastante menos riesgoso y más fluido. Ponelo a prueba. Si quieres ir un paso más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo en la descripción encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online.
Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio realmente accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Escríbeme, recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!